Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de los profesionales de Canal 4TV. Acercar a ustedes el mundo profesional es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando de uno de los sectores que cuando el señor Pedro Sánchez el pasado 14 de marzo decretaba este estado de alarma, fue uno de los sectores que más pidió el apoyo para que en todos los establecimientos tuviéramos suministro de mercancía. Hablamos del sector del transporte y para ello tenemos con nosotros a don José Ángel Hernández Ponce, que es el secretario general en Federación de Empresarios de Transporte en Canarias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tarde noche, digo tarde porque estamos de día. Pero estamos de noche, no nos habituamos al cambio horario. Sí. ¿Cómo estamos, don José Ángel? Pues muy bien y con mucha actividad, muchos problemas y mucha lucha. No, vamos a tener en este caso un reto muy importante, que es poner en marcha y sacar adelante todos los sectores, y en este caso uno de los sectores más críticos es el transporte, porque va vinculado ese transporte tanto con el transporte público, con el transporte escolar y el transporte turístico. Sí, a ver, ahora más que nunca se ha puesto de manifiesto que el transporte es un sector no solo estratégico, sino que además es la llave fundamental para que el resto de la sociedad pueda arrancar. Si las guaguas y los camiones no se mueven, pues ni el turismo, ni la construcción, ni la distribución de mercancías pueden tener actividad. Y justamente por eso es por lo que ahora mismo la Federación de Transportes de Canarias está teniendo una actividad impresionante, porque estamos tratando de solventar los problemas de nuestro sector, pero no solo de nuestro sector, sino de toda la cadena de valor que viene detrás. Y entiendo que hablaremos a lo largo del programa, pero evidentemente toda la planificación turística de intentar que vengan vuelos del exterior, que los hoteles abran, que los restaurantes funcionan, nada de eso es posible si nadie transporta a los turistas desde el aeropuerto hasta todos esos centros. Y por lo tanto, como digo, tenemos muchos retos, muchísimas dificultades y una necesidad de una mejor planificación por parte de las administraciones. ¿Y en qué situación se encuentra actualmente? Bueno, la foto general del transporte en estos momentos, estamos pues a mitad, en la segunda mitad ya prácticamente del mes de junio, tenemos un transporte de mercancías que, aunque al principio de la crisis del coronavirus tuvo un overbooking de peticiones, como bien manifestabas al principio, y que fue el sector que consiguió que la ciudadanía pudiera estar en sus casas y que no le faltara de nada, pero ahora mismo el sector del transporte de mercancías está funcionando al 30%, es decir, el 70% de las empresas de transporte de mercancías están absolutamente paradas, no hay demanda. En el caso de las guaguas, pues tenemos varios escenarios. Las guaguas de transporte público regular han ido incrementando su actividad y de promedio se están moviendo entre un 50 y un 65% de la demanda. Y luego en el caso de las guaguas escolares y las guaguas turísticas, que son las mismas, es decir, las guaguas de transporte discrecional, las empresas de transporte discrecional de viajeros son las mismas las que hacen escolar y turístico, esas están paradas totalmente. El día 12 de marzo el gobierno decretó el cierre de los colegios, evidentemente hasta septiembre-octubre que vuelva a la actividad, y en esas mismas fechas Canarias decretó el cierre de la hostelería. Por lo tanto, en las mismas fechas ese sector, que en el conjunto de la comunidad autónoma representa 4.450 guaguas y 9.000 puestos de trabajo directos y unos 16.000 indirectos, se fue de la noche a la mañana a cero. Sigue a cero y sin perspectivas de saber cuándo realmente se va a poner en funcionamiento. ¿En qué situación se encontró en este caso el transporte escolar? Decreta el Estado del cierre de los centros escolares, pero estas empresas tenían un contrato. Sí, evidentemente el transporte escolar tiene una particularidad. Su cliente es el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, y por lo tanto tiene un contrato público, y la Administración tiene la obligación de compensar a estas empresas por los perjuicios que hayan sufrido durante este periodo de parón. ¿Por qué tiene la obligación de compensar la administración pública? Porque es el mismo gobierno el que los contrata y el que a su vez da la orden de que se pare la actividad. Por lo tanto, no quiere decir que le vaya a seguir pagando el precio de los servicios, porque no los están prestando, pero sí que tiene que cubrirles unos ciertos mínimos de mantenimiento de costes.
Hay que tener en cuenta que las empresas de guaguas, aunque estén paradas, tienen que seguir pagando las letras de los vehículos, los seguros, los impuestos, los costes de las infraestructuras, agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera. Y eso es un montante muy, muy, muy importante. Y luego, aunque la mayor parte de los trabajadores están en un ERTE, pero bueno, la normativa que ha impuesto el Estado obliga a estas empresas a continuar cotizando por esos trabajadores aunque estén en el ERTE, con lo cual tienen un coste de personal con una facturación cero. Y por lo tanto, bueno, pues la normativa prevé esa compensación. ¿En qué momento nos encontramos actualmente? Llevamos prácticamente unos 3 meses y pico negociando con el Gobierno de Canarias estas compensaciones. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son las que serían necesarias, no solo por la cuantía, sino por el procedimiento. La Administración Pública hasta ahora nos ha hecho una propuesta de un procedimiento que es muy farragoso y que probablemente las empresas no verían ningún céntimo hasta dentro de años. Y nosotros preferimos cobrar un poco menos ya que no otras cuestiones a un plazo muy largo. De hecho, mañana mismo tenemos una reunión con el consejero de Educación y su equipo a ver si conseguimos avanzar en esta línea y desbloqueamos. Pero claro, el transporte escolar, que como digo, está paralizado, hasta septiembre-octubre no va a retomar la actividad. Es decir, eso está quieto. Bien. Pero le han dicho cuál va a ser la situación a partir de septiembre y octubre, no. Porque ellos todavía en educación no lo tienen claro cómo se va a iniciar el curso, si van a ir todos los niños a las aulas, si van a ir los números pares y los impares, si van los niños grandes, si van los pequeños, si los mayores, si no. Ellos, por hoy, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no tiene todavía ninguna directriz ni idea de cómo se va a comenzar el próximo curso 2020-2021. Eso es así, es una realidad. Nosotros, nuestra federación, se ha ofrecido al Gobierno de Canarias para colaborar, a ayudarles a organizar la parte al menos que nos toca, que es la logística del traslado de los alumnos. Porque tenemos una ventaja. Hace poco más de una semana se publicó una nueva normativa del Estado que ya ha clarificado cuáles son las condiciones del transporte. Es decir, las guaguas podemos transportar todas las plazas disponibles, que sabes que hace un tiempo solo podíamos llevar una tercera parte, con separación de los asientos. Bueno, esa fase se ha disipado, los aviones pueden llevar a todos los pasajeros y las guaguas también pueden portar a todos sus ocupantes. Con lo cual, el problema de capacidad de los vehículos no es tal. Lo que sí es verdad que, como bien manifiestas, no está cerrado, al menos que nosotros sepamos, no está cerrado cuál es la planificación de los alumnos de cara al siguiente curso escolar, y nos preocupa muchísimo porque nuestra capacidad de vehículos es la que es. Tenemos 4.450 guaguas y no las podemos pintar. Si nos pidieran más, no es posible traer más guaguas de un día para otro. Y si el gobierno planea algo que hemos oído, como entrar a los alumnos en 2 tandas horarias, probablemente tendríamos dificultades logísticas, porque la guagua cuando lleva el primer turno pues no llega a tiempo de hacer el segundo. Tendríamos que hacer un estudio muy concienzudo. Debemos tener en cuenta que Canarias tiene cerca de 2.000 rutas de transporte escolar, y que movilizamos cada día unos 45.000 alumnos diarios. Por lo tanto, nuestro papel en esa tarea es fundamental, pero no sabemos lo que van a hacer. Nos parece también un poco extraño otras propuestas que hemos oído de que los alumnos vayan un día sí y un día no, porque evidentemente entendemos que la conciliación familiar de aquellos alumnos que no tengan clases, ¿dónde dejan esas familias a los niños? Va a trabajar un día sí, un día no. Bueno, todo eso entiendo que no se puede estudiar unilateralmente desde el punto de vista solo de las aulas disponibles, ni solo de la capacidad de los maestros, ni solo de la capacidad del transporte. Eso es un puzzle que hay que engranar. Efectivamente. Y que si no se mira el todo, pues no nos va a salir bien el diseño. Insisto, lo que a nosotros nos toca es ponernos a disposición, manifestarle cuáles son nuestra capacidad de transporte. Afortunadamente la tenemos toda y estamos dispuestos pues a aportar todo lo que sea necesario. Pero además hay un condicionante importante. La administración de momento no tiene la capacidad de diseñar lo que quiera, porque si piden más maestros, piden más horarios de docentes o piden más guaguas, directamente implica más presupuesto, y por lo tanto también tienen que hacer sus cálculos, porque cualquier desviación
en una comunidad autónoma como la nuestra puede implicar mucha variación de dinero. Pero bueno, en esas estamos. Esperamos que a lo largo del verano podamos tener acceso a cuál es esa planificación. Yo lo que no estoy entendiendo, y por la situación que estamos viendo, cómo no hay un diálogo muy estrecho, un diálogo conjuntamente con el sector del transporte, cuando hemos visto que ha sido uno de los sectores más solidarios que podemos decir. Y hay antecedentes, y no nos tenemos que ir a la hemeroteca de años atrás, sino muy reciente. Salta el estado de alarma, pues el sector del transporte ahí estaba para que no se rompiera esa falta de suministro en los establecimientos, principalmente de alimentación, para que no se creara esa psicosis que se estaba creando de que muchos se llevaron papel higiénico para 10 años. Pero ahí nunca hubo esas roturas de stock en la alimentación y de productos de primera necesidad, fundamentalmente por el sector del transporte, que estuvo dándolo todo. Incluso en esos momentos se retiraba, incluso, si mal recuerdo, el tacógrafo. Sí. Se desanulaba el tacógrafo para que, fíjate, por el interés te quiero, Andrés, para que el sector del transporte produjera más. Produjera más. Ahí ya no había que controlar. Por otro lado, no nos vamos muy lejos. Cuando el fatal incendio que hubo aquí en Gran Canaria, el primero que dio un paso adelante fue el sector de transporte, poniendo esas cubas en marcha, ofreciéndose vehículos para transportar animales, y yo no entiendo cuándo ha sido siempre un sector que sin llamarlo están ahí, y hoy por hoy, reconociendo lo mal que lo está pasando y la situación que tiene, no se le, por lo menos, ampara y se protege. Bueno, yo creo que esta situación tiene dos partes, y voy a empezar por la nuestra. Parte de la culpa la tenemos los transportistas, porque precisamente ese es el espíritu del transportista. El transportista no pregunta cuánto me va a pagar y qué condiciones me va a dar usted. Cuando llegó el incendio, nadie preguntó nada. Los camiones estaban en la cumbre ya ofreciéndose para lo que hiciera falta. Cuando el incendio de Gran Canaria, nadie preguntó nada. Las guaguas fueron barrio por barrio para sacar a toda la población que lo necesitara, sin saber si alguien se lo iba a pagar, si no se lo iba a pagar, si alguien le iba a dar las gracias o no. Los empresarios fueron allí, y además con todo el gusto del mundo. Y cuando llegó la crisis del coronavirus, todo el sector del transporte, y no me refiero solo a los empresarios, hay que hacer un reconocimiento público de los trabajadores, que por encima del riesgo, del gran miedo que había con el coronavirus en las primeras semanas, no hubo ninguno que dejara de acudir a su puesto de trabajo, que hiciera más horas de las normales, que trabajara hasta el último minuto, con tal de que no le faltara nada a ningún canario. Entonces, esa actitud constante lleva a que muchas veces los gobernantes cuenten siempre con que el sector del transporte va a estar ahí, y por lo tanto nos dedicamos a otras cosas, porque cuando haga falta él va a estar ahí. Pero es una pena, porque ahora mismo tenemos graves problemas logísticos, no por voluntad del sector. Es decir, nosotros no estamos haciendo ninguna estrategia para implantar problemas, pero es cierto que tenemos graves problemas logísticos. Como digo, el que el sector del transporte de mercancías solo esté funcionando un 30% significa que hay un 70% que no tiene actividad y que muchos trabajadores están en un ERTE, y que si mañana viniera un exceso de demanda, pues probablemente no tendríamos capacidad de reactivarnos con la rapidez que lo hemos hecho en estas otras situaciones. Y en el caso del transporte en guaguas, pues nos está pasando lo mismo. Estamos, yo diría que más que preocupados, casi aterrados en ver cómo las administraciones y el sector de la hostelería pues se está partiendo el alma porque vengan turistas a Canarias, y nosotros hoy no les podemos garantizar el transporte. Bueno, yo diría que no es que no se lo podemos garantizar, les podemos garantizar que no se lo podemos hacer, que es diferente. Y es una situación que es la primera vez que se da, y la administración pública no termina de ver al sector de transporte como una herramienta estratégica. Es decir, los organismos públicos carecen de camiones ante una eventualidad grave, carecen de guaguas ante una eventualidad grave, o carecen de grúas de grandes dimensiones ante una eventualidad grave. Eso lo tenemos nosotros, nuestras empresas. Y como bien decías, no hay una interconexión donde se potencie este sector para que esté vivo, para que preste sus servicios, pero no solo sus servicios ordinarios, sino que en un momento de crisis grave tengamos la tranquilidad de que eso va a estar ahí operativo. Y eso no está. De hecho, hay una pregunta que me hacen mucho los empresarios, que es: ¿me puedes explicar en todo este tiempo qué ayuda recibe o va a recibir el sector del transporte? Y hasta este momento no tengo respuesta. Vamos a entrar en materia del tema de las ayudas.
porque aquí parece que están pasándose la pelota y ahora lo desarrollamos, si me lo permite. Pero me gustaría no dejar el sector del transporte de personas y en este caso el público, porque lamentablemente estamos viendo unos hechos que son lamentables, que son agresiones e insultos a los trabajadores del sector del transporte público, porque hay algunos desalmados y desalmadas que no son conscientes de la situación que estamos padeciendo y la descarga con estas personas que tienen que velar por la seguridad, no solo cuando maneja esa guagua, sino la seguridad de las personas que van en esa guagua, exigiéndole la mascarilla, exigiéndole el pago con tarjeta. Y hemos visto ya unos conatos, han sido mínimos y espero que no vaya a más y que seamos conscientes y que toda la sociedad rechacemos esta actitud que están llevando con estos trabajadores y trabajadoras que están también en primera línea de contagio y están trabajando para que nosotros tengamos un servicio público de poder acudir a nuestros propios centros de trabajo o a nuestras citas personales que tengamos. Nosotros lo condenamos, pero profundamente. Primero, evidentemente, por nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores están, como digo, corriendo un riesgo desde el minuto 1, tanto los de camiones como los de guagua. Las guaguas públicas no han parado, habrán disminuido la oferta, se habrán tenido que amoldar a las condiciones que el gobierno ha puesto, pero las guaguas públicas no han dejado de transportar personas, por lo menos no han dejado de estar disponibles para la ciudadanía. Y es absolutamente condenable que ninguna persona ponga en entredicho la salud de un conductor y de todo el resto de los pasajeros, porque dentro de la guagua no solo está el chofer, están también el resto de los pasajeros. Entonces es un acto, entiendo que de un egoísmo absoluto, y eso debería ser condenado con el máximo rigor de la ley. Nuestros trabajadores tienen la obligación de informar al público y lo hacen de mil amores, de ayudarles y lo hacen de mil amores. En muchos casos hasta gente que han tenido problemas les han ayudado para que no dejen de ser transportados, ellos personalmente, los trabajadores, no solo la empresa. Y por lo tanto ese tipo de actitudes no deberían producirse de ninguna manera, porque las restricciones o las limitaciones al transporte, primero están impuestas por el gobierno, no los ponen ni la empresa de transporte y mucho menos el conductor, y por otra parte están puestas por la salvaguardia de la salud de la ciudadanía, por lo tanto todos tenemos que cubrirla. Afortunadamente, en los episodios que hemos visto en los medios de las redes sociales, las fuerzas de seguridad han actuado con rapidez y contundencia, pero también debemos decir que se han producido muchísimos otros episodios que no han aparecido en las redes sociales del mismo calibre y que quien los han sufrido ha sido el conductor y los pasajeros que acompañaban al transporte en ese momento. Y luego también es verdad que hemos tenido otros problemas, no de tanta violencia, pero sí es verdad que cuando un conductor a lo mejor a primera hora de la mañana indicaba que ya estaba cubierta la capacidad máxima del vehículo según las normas sanitarias, había mucha gente que decía, mire, yo tengo que llegar y me da igual las normas, me subo a la guagua. Con lo cual estaba anteponiendo su necesidad o su voluntad a la seguridad de todo el resto de los ocupantes del vehículo. Y eso es un tema que deberíamos ser conscientes en el momento en el que estamos viviendo, que no nos lo podemos permitir ninguno. Efectivamente, tenemos que entre todos poner este granito de arena para que sigamos avanzando y que haya el mínimo o ningún contagio más. Efectivamente, las empresas han puesto de todo, han puesto material sanitario a disposición de los clientes, se ha puesto procedimientos de limpieza especial para el coronavirus desde la primera semana. Se han contratado empresas acreditadas incluso para limpieza hospitalaria, para tener la máxima garantía de que todas las guaguas se limpiaban todos los días con la máxima higiene posible, y sigue funcionando estos protocolos. Por lo tanto, como digo, las empresas hacen todo el esfuerzo del mundo y además, hay que decirlo, la inmensa mayoría de los clientes de las guaguas también colaboran, todo el mundo procura cumplir las normas, pero lamentablemente siempre 4 garbanzos negros son los que resaltan en la masa. Efectivamente, por lo cual desde aquí no queremos solidaridad, pero sí apoyar, porque eso de decir vamos a ser solidarios, no, queremos apoyar y dar la cara y decir no más agresiones, no más insultos, y hay que cumplir con las normativas, porque estos señores y estas señoras que están trabajando y dándolo todo, también son padres y madres de familia y están haciendo un gran trabajo y una gran labor. De hecho, el lema de todos los conductores, de todas las empresas, de todos los sectores, en estos 3 meses siempre ha sido el mismo. Estamos trabajando para que te puedas quedar en tu casa. Efectivamente. Estamos trabajando para que usted se pueda quedar en su casa.
Por lo tanto, como mínimo, respete el esfuerzo. Y a su vez cuidando por la salud, como usted lo acaba de decir, de los demás. Otro de los temas que me gustaría tocar, y en este caso es también del sector del transporte, y es el sector del transporte, fíjese usted, por medio turístico. Me pongo en el papel de este sector y de estos empresarios. Estos empresarios que a su vez tienen esos trabajadores y está pensando en la situación de sus trabajadores, porque aquí crucificamos a todos los empresarios, son los villanos en este país, y ahí tenemos a alguien en el gobierno que los quiere por sus expresiones, pero bueno, el que crea empleo son empresarios, le gusta o no le gusta a quien esté. Pero bien, este sector, los empresarios, y me pongo en el papel de estos empresarios, y me pongo en el papel de los empresarios del sector turístico que tenía esos contratos con esos turoperadores, que en esos contratos, en los pliegos de esos contratos decía, oye, usted no puede tener el parque móvil o la guagua que usted tiene, pues que tenga menos las queremos de hasta 5 o 10 años, no sé los contratos que llevan a cabo. Y eso son inversiones que estos señores han metido, porque han tenido ese contrato. Ahora ese contrato se ha quedado cero, no hay transporte, no hay nada. Pero mire, la financiera le dice, la letra hay que pagarla, aquí no hay moratoria y hay que hacer frente. A mí no me venga usted con milonga. Y yo creo que una letrita de una guagua no es una letrita, mire, sino esto es el abecedario. El precio de una guagua normalita, no hablo de lujo, normalita, son 250.000 euros de contado. Después, si la financia, eso puede llegar con intereses a lo que quieran, ¿no? Y una guagua, algunas guaguas que para turismo son un poco más especiales, tienen algún equipamiento de más lujo, pueden empezar a rozar los 300.000 euros. Es decir, son inversiones muy cuantiosas. Un empresario de guaguas minúsculo que tenga 4 guaguas tiene 1 millón de euros circulando en la calle todos los días. Por lo tanto, el riesgo es importante, las letras son de muchos ceros y, como bien dices, no se perdonan, porque además las guaguas no es un bien como una vivienda en el que uno invierte para toda la vida. La guagua uno se gasta ese dinero y desde que la adquiere tiene que estar ya planificando su renovación por otra al cabo de un tiempo, y es un proceso que no se puede parar. Entonces, es el gran hándicap que tienen ahora mismo estos empresarios. Les ha caído una losa encima. Desde el punto de vista financiero, nosotros calculamos que no van a poder recomponer su actividad antes de 2 años, porque todo lo que están pagando ahora con ingresos cero, más lo que hayan podido aplazar o refinanciar o pedir unos créditos para pagar créditos anteriores, significa que van a estar 2 o 3 años con una economía muy complicada, y esa parte es insoslayable. Por eso le hemos planteado a la Administración Pública la imperiosa urgencia de afrontar un plan de reflotamiento del sector turístico. Es que si no, no es posible que la actividad turística, de la que depende toda la economía de Canarias, empiece a funcionar. No hay capacidad, no es posible transportar a todos los turistas en taxi ni en coches de alquiler, porque eso se ha demostrado ya en infinidad de ocasiones que no es posible. Y por lo tanto, ahí estamos intentando trabajar, pero lo cierto es que estamos ya pues a día 18 de junio. Se supone que a partir de julio empezarán a venir algunos turistas, y nosotros no sabemos cómo los vamos a transportar, porque además tenemos un problema laboral con los ERTE, donde la normativa vigente tiene establecido que un empresario, desde que saca a un trabajador del ERTE y lo pone a trabajar, el Estado le obliga a pagar las cotizaciones por toda la plantilla concreta. Es decir, un empresario que tenga 250 trabajadores, desde que saca a uno del ERTE, empieza a cotizar por los 250, aunque no tenga actividad nada más que para uno. Entonces, mientras eso no se arregle, va a ser complicado, porque muchos empresarios van a tener que decir no a los servicios que se vayan produciendo, porque es que si no se arruinan. Y está claro que el turismo no va a volver a las cifras de antes al día siguiente de que el gobierno diga que empieza el turismo. Es decir, ya se ha anunciado que a partir de julio empiezan los vuelos y empieza de todo. Bien, pero que nadie piense que el 1 de julio vamos a tener los hoteles llenos y los restaurantes llenos. Empezará un goteo que Dios nos ayude a que sea cada vez mayor, y por lo tanto los hoteles, los restaurantes, los transportistas y todo lo que es el entramado empresarial que está directamente vinculado al turismo debería tener la posibilidad de ir retomando su actividad y pagando impuestos a medida que va produciendo,
porque lo otro no tiene salida. No hay viabilidad. Don José Ángel, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4TV, hablando del sector del transporte.